Llega el editorial de Fernando Londoño. El presidente candidato Juan Manuel Santos está nervioso, está muy nervioso. Los resultados de las últimas encuestas le revelan un panorama sombrío para sus pretensiones reeleccionistas. Donde quiera que pregunta, la respuesta es contundente, monumental, gigantesca. El país no quiere su reelección. Colombia quedó harta con sus 4 años de gobierno. Los 9 millones que votaron por él en las elecciones están perplejos, indignados, desesperados con un gobierno que los traicionó. Los que estaban en la oposición quisieran creer en el presidente Santos, pero no son capaces de creer en el presidente Santos. Ese es el hecho. Y eso no tiene gravedad. Esa es la posición de todos los derrotados cuando ven no solamente próxima, sino ineludible su derrota. Lo que nos preocupa es que en medio de su desesperación, el presidente Santos cometa equivocaciones monumentales. Y hoy, en la hora de la verdad, queremos denunciar 2 de ellas para que el país esté preparado y para que se movilice para evitar semejante par de barbaridades. La primera, buscando algún horizonte a las conversaciones de La Habana, tratando de producir un timonazo en ese buque que marcha aguas abajo para encontrarse las cataratas donde quede sepultado. El presidente Santos está tomando las últimas medidas para comprometer frontalmente en el proceso de La Habana a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Lo sabemos de muy buena tinta y va a ocurrir si es que no hay una reacción popular fenomenal contra semejante exabrupto. Las fuerzas militares tienen que permanecer al margen de la política y este es un tema político. Y un tema político de los más complejos y de los más difíciles, que no pueden ser resueltos por personas que tengan que atender órdenes. Para escuchar el clamor y la posición y las dudas de las fuerzas militares está ya el general que ha comandado durante tanto tiempo el ejército y las fuerzas militares de Colombia, Jorge Enrique Mora Rangel. Pero no le basta al presidente Santos. Necesita espectáculo, necesita show, necesita decir que las fuerzas militares están de acuerdo con el proceso de paz. Las fuerzas militares no pueden manifestarse sobre un hecho de enormes dimensiones políticas, pero están en desacuerdo con que se reduzca su tamaño, con que los negocien en La Habana, como dijo el anterior comandante de las fuerzas militares en declaraciones que le costaron su lugar en la historia de las fuerzas militares de Colombia, el general Barrero. Las fuerzas militares no están de acuerdo en que les ordenen separarse del deber de custodiar el territorio nacional de los grupos armados y que lo saquen de las zonas de reserva campesina y que lo saquen de las zonas cocaleras. Pero tienen libertad para manifestarlo en La Habana cuando siguen en servicio, es decir, cuando tienen la obligación de decir, ordene mi general, en todo caso y en toda circunstancia, y ordene, señor comandante de las fuerzas militares. ¿Qué hacen? Dar un golpe de Estado y separarse de las conversaciones y decir que no aceptan ese tipo de órdenes, o cumplir las órdenes y sacrificarse personalmente y sacrificar a sus fuerzas militares. En su desespero, el presidente Santos quiere mandar a La Habana 3 generales en activo, un almirante, 2 generales de la Fuerza Aérea, el uno, del Ejército Nacional el otro, y un general de la Policía Nacional que también está obligado por razones de servicio a cumplir las órdenes que se le impartan. El presidente Santos, en su desesperación, en su nerviosismo, va a cometer ese exabrupto. Y otro segundo, el presidente Santos
está negociando con Gustavo Petro, en un negocio simoníaco, el regreso de Petro a la alcaldía de Bogotá, prometiendo que tiene influencia suficiente sobre el Consejo de Estado para conseguir medidas cautelares que inmediatamente cumpliría devolviendo a Petro a la alcaldía de Bogotá. Al presidente Santos le importa una higa la suerte de esta ciudad. Le importa un pepino que Bogotá siga a la deriva, que Bogotá siga comandado por Petro y por los hombres detestables que lo rodean y que están saqueando otra vez el tesoro de la ciudad, por acción y por omisión. Pero el presidente Santos cree que eso se debe a la decisión que tomó de no acatar las medidas cautelares decretadas desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de Petro. Y como cree eso, ahora está dispuesto a promover medidas cautelares del Consejo de Estado para adoptarlas inmediatamente y para reconciliarse con Petro. Y tiene una comisión de la reconciliación, que así la llama, conversando con los hombres de Gustavo Petro para producir ese negocio simoníaco de las cosas sagradas de la nación. Él se promete a conseguir unas medidas cautelares en el Consejo de Estado. Se compromete a aceptarlas inmediatamente, restituir a Petro en su dignidad de alcalde, e inmediatamente Petro enarbolaría la bandera de la reelección de Santos. ¡Qué horror! Cómo se negocia la República, cómo se negocian sus intereses solamente por el nerviosismo, por la desesperación de Juan Manuel Santos. Esa medida le acarrearía una cuenta de cobro inmensa de la opinión pública colombiana, que comprendería inmediatamente la estratagema y que la detestaría con todas las fuerzas de su corazón. Pero Santos, en su desespero, es capaz de cualquier cosa. Lo que le diga JJ Rendón, o lo que le diga Prieto, o lo que le diga Juan Mesa, o lo que le diga el primero que pase por ahí, prometiéndole que con eso recupera su perdido prestigio, como lo revelan las encuestas. Eso es lo que hace, eso es lo que acepta, eso es lo que ordena. Cuidado con la desesperación del presidente candidato. Toda desesperación es mala, pero una desesperación de quien tiene poder para dirigir los destinos de una nación es una desesperación funesta para esta patria que amamos. Santos tiene derecho a buscar su reelección, no tiene derecho a comprometer la suerte del Estado colombiano de esta manera. Y por eso la hora de la verdad denuncia por anticipado estas decisiones que conoce, y que conoce de muy buena fuente, de fuentes irrebatibles, de lo que Santos está haciendo por ganar puntos en las encuestas sin que le importe para nada la suerte de Colombia. El editorial del doctor Fernando Londoño a las 7:23 en la hora de la verdad.